Muy buenos días, mis queridos hermanos del Seminario Catalyst Mission. En el día de hoy me ha correspondido el privilegio de analizar el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y que obviamente está dirigida también a nosotros. Yo la he dividido en 3 secciones de la siguiente manera. La primera iría del capítulo 1 al capítulo 10 y nos muestra la salvación por gracia. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en estos versículos encontramos un énfasis específico en lo que es la salvación por gracia. Encontramos que no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hayamos podido hacer, sino solamente por la gracia del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, que nosotros podemos ser salvos. Sin embargo, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es interesante porque aunque no somos salvos por obras, sin embargo la palabra del Señor nos dice que somos salvos para buenas obras. Y eso quiere decir que una vez que nosotros hemos sido salvos por la gracia del Señor Jesucristo, entonces debemos tener frutos, debemos tener obras de un verdadero arrepentimiento. Amén. La segunda parte iría del versículo 11 al 18 y nos habla de la reconciliación mediante la cruz que Jesús hizo de los dos pueblos, judíos y gentiles. El versículo 11 nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto nos habla de la separación que había entre judíos y gentiles, porque obviamente eran los judíos los dueños de la promesa, los que conocían, digamos, de alguna manera la palabra de Dios en ese momento, y eran ellos los que tenían la revelación, mientras nosotros estábamos completamente alejados y separados y sin esperanza. Sin embargo, el versículo 14 nos dice: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, ahí nos muestra cómo el Señor Jesucristo también, a través de su muerte en la cruz, nos ha hecho un solo pueblo. Solamente es a través de Cristo que podemos nosotros acercarnos a Dios, y esto funciona tanto para judíos como para gentiles. Y la tercera parte la encontraríamos en los versículos 20, 21 y 22, y nos habla de la iglesia como ese edificio espiritual. Entonces, encontramos en el versículo 20 que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nosotros como iglesia, una vez que hemos sido salvos, una vez que hemos sido reconciliados, una vez que podemos acercarnos a Dios a través de Cristo, nos convertimos en la iglesia de Cristo, en su pueblo, y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que Jesucristo es esa piedra angular sobre quien se construye todo el edificio. Y el versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu, lo que quiere decir que como pueblo de Dios nosotros estamos siendo parte de ese edificio espiritual con un propósito específico, y es que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, que Dios more en nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Entonces este es básicamente el análisis de este capítulo que ha sido una bendición para nosotros. Démosle gracias al Señor en esta mañana. Señor, gracias porque a través de Cristo nos has reconciliado, nos has salvado. Por la gracia tuya somos salvos, somos reconciliados y hoy somos parte de esta iglesia hermosa en la cual tú moras a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, pasen una